Buenas tardes, bienvenidos a nuestro canal Monitores Ucaldas. En esta ocasión vamos a tratar el tema de autómatas y máquinas de estado. Primero que todo, vamos a ver algunos términos, una terminología y algunos símbolos que se van a manejar en la materia. Entonces empecemos. Cuando veamos este símbolo, es un círculo, se va a llamar estados. Cuando tengamos el siguiente símbolo, que sería un estado con una transición que ya la vamos a ver aparte, se va a llamar estado inicial. Y hay que tener en cuenta que en cada máquina de estados, en cada autómata, solamente puede haber a lo máximo un estado inicial, o sea, solo uno. También tenemos, como había mencionado, este símbolo, que se van a llamar transiciones. Las transiciones siempre deben tener valor, deben tener un valor, y las transiciones se utilizan cuando vamos a unir dos estados, y la unión de esos dos estados va a tener la transición con un valor, a eso me refiero, siempre marcados. Y tendremos también este otro símbolo que se va a llamar estado aceptador. Que aquí, a diferencia del inicial, aquí se pueden haber varios. Bueno, siguiendo, también podremos encontrar el símbolo E, que va a ser el lenguaje. El lenguaje se refiere a los símbolos, letras, números, que vamos a manejar cuando vamos a marcar las transiciones. Vamos a manejar también el símbolo E asterisco, también llámese eclipse, que hace referencia al conjunto de todas las palabras posibles. Todas las palabras posibles del lenguaje. Es decir, supongamos, en el lenguaje tenemos ahorita lo vemos más a fondo, pero supongamos que en el lenguaje tenemos que es 0, 1. Entonces, cuando hablamos de todas las posibles palabras, uno podrá colocar 0, 1, 0, 1, 1, 1, todas las posibilidades que se pueden obtener con esto. A eso me refiero con eclipse. También tenemos el símbolo W, que este W hace referencia a una palabra que vamos a entrar en el autómata. Tendremos también el módulo de W, que sería la longitud de la palabra cuando hablamos del lenguaje. También tenemos el término L, que se refiere al lenguaje, es decir, a lo que nos pide el ejercicio como tal. Y también tendremos, cuando encuentre por ejemplo numeral, supongamos 0 o 1 o una C o diferentes, DW, esto quiere decir, supongamos que aquí enseguida del numeral hay un 0, ese quiere decir el número de ceros de la palabra. Igualmente, como les decía, si aquí en vez de un 0 fuera un 1, tendríamos el número de unos de la palabra. Si tuviéramos una C, el número de Cs de la palabra, así sucesivamente. Esto sería la terminología general que vamos a utilizar en el transcurso de los videos cuando hablamos de autómatas. Entonces, para esto vamos a ver un ejemplo sencillo. Entonces, supongamos que tenemos el ejemplo. Bueno, hacer un autómata para que acepte todas las palabras que tengan el número de ceros impares. O sea, aceptará las palabras que tengan un 0, 3 ceros, 5 ceros, etc. Entonces, en el lenguaje, empecemos a utilizar lo que acabamos de ver. El lenguaje sería las palabras tal que el número de ceros de la palabra, como habíamos hablado acá. Entonces, ¿cómo expresamos que sea impar? Utilizando algo que hemos visto en programación básica, el módulo 2 diferente de C.
aquí estamos tomando en cuenta de que el número de ceros sea impar. Ya sabemos que el modo 2 igual 0 va a dar par. Entonces tenemos esto. Eso serían las palabras como tal, un lenguaje de autómatas. Si lo utilizamos palabras normales, ya sabemos el número de ceros de la palabra que tenga números impares. Entonces, ¿cómo empezamos a resolver? También hay que definir el lenguaje. ¿El lenguaje cuál va a ser? El lenguaje va a ser 0 y 1. Esto lo especificaría en el programa, entonces empezamos a resolver. Primero que todo, siempre empezamos con un estado inicial. Siempre debemos empezar con un estado inicial. Entonces, empezamos, analicemos. ¿Cómo sería una palabra? Supongamos que tenemos 1, 0, 1, 0, 0. Eso es lo que llamamos palabra. ¿Por qué? Porque está compuesta por todas las palabras posibles del lenguaje. Entonces, ¿cómo empezamos a hacer el autómata? Primero que todo debemos hacer cumplir esto, de que el número sea impar. Entonces, primero debemos empezar con posibilidades. Entonces, ¿qué pasa si nos entran un 1? Si nos entran un 1, un simple 1, lo que va a pasar es que no hay ceros, o sea, la palabra no me la acepta. Lo que nosotros usamos es que acepte la palabra. Entonces tenemos, si me entran un 1, que se quede acá, es decir, no me acepte la palabra en este estado. Como él no es aceptado, ahí se va a quedar el programa. Si nos entran un 0, iría a un estado, llamémoslo aceptador. ¿Por qué aceptador? Porque supongamos que nomás nos entró, este es un ejemplo aparte que ya ahorita lo vamos a encontrar. Si nos entra una palabra con solamente que tenga 0, si me entra un 0, el 0 es impar, ¿cierto? El número de ceros de esta palabra es 1, o sea, la aceptaría. ¿Qué pasa si aquí nos entra un 0? Si nos entra otro 0, supongamos otro 0, contemos, el número de ceros de la palabra es 2, 2 es par, por lo tanto no me la debería aceptar. ¿A dónde tengo que mandar esta transición? Lo debería mandar otra vez al inicio, con otro 0. ¿Y qué pasa si nos entran un 1? Es decir, después de los dos ceros, si nos entran, después de un 0, perdón, nos entra un 1, lo que va a hacer es que se va a quedar ahí. ¿Por qué? Puesto que aquí entraba un 0 y aquí entraba un 1. Entonces, el número de ceros de la palabra sería 1, o sea que se impar. Miremos acá, también les quería comentar, aquí lo que tenemos es un autómata completo. ¿Por qué? Porque cada salida de cada estado cumple con la cantidad total del lenguaje. Es decir, tenemos el lenguaje dos valores, dos símbolos, el 0 y el 1, son dos, ¿cierto? Miremos que a este estado le sale una transición por acá y otra transición por acá. Y a este estado le sale una transición por acá y otra transición. Es un autómata completo. Eso sería el autómata para el número de ceros de la palabra que sea impar. ¿Cómo lo comprobamos? Empezamos simplemente asignándole palabras. Supongamos, podemos hacer una tablita como 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 10, 11, 0, 0, 0, ahora vamos a hacer de 3, 0, 0, 1, 0, 10, 0, 11, y así sucesivamente. Se lo pueden comprobar con diferentes palabras, pues que contengan obviamente lo del lenguaje. Entonces empezamos. ¿Qué pasa si le entra un 0? Este 0, una sola letra, un solo símbolo, pues una sola letra, la palabra, la debería aceptar, porque solamente tiene un 0. Entonces miremos, llego acá a inicio, bueno, si me entra un 0, lo acepto. De ahí no tiene más palabras, pero lo acepté. ¿Qué pasa si me entra un 1? Si me entra un 1 no lo debería aceptar. Miramos acá, aquí me entra un 1 y no la acepta efectivamente. ¿Cuándo sabemos que la acepte? Cuando llegue el estado aceptador, como lo dije antes. Si me entran dos ceros es un número par, no me lo debería aceptar. Ensayemos. Me entra un 0, estoy acá, cuando acá me entra otro 0, me devuelve por acá, no me lo acepta. Y así sucesivamente. Ensayemos por ejemplo con 0, 10, que no me lo debería aceptar. Si me entra un 0, estoy acá. Luego espero la otra letra de la palabra. Me entra un 1, me quedo acá. ¿Qué pasa si me entra el otro 0? Me devuelve para acá. ¿Por qué? Porque el número de ceros es par. Y ensayemos el último, que sería 0, 0, 0. Por ejemplo, estoy acá, me entra un 0, me entra el segundo 0 y me entra el tercer 0. Ahí terminaría el autómata y así lo pueden comprobar con los diferentes valores.
Esta sería la introducción a autómatas, pues utilizando algo de lenguaje. Es claro, pues es recomendable que se aprendan este lenguaje para que se familiaricen con lo que es autómatas y máquinas de estados, y cualquier duda que se les ocurra, espero que nos la hagan saber. En el menor tiempo posible les estaremos respondiendo. Espero que visiten nuestra página www.monitoresupatas.com y también visiten nuestro canal y se suscriban en YouTube, Monitores Supatas. Hasta la próxima oportunidad.